Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a un evento más de la comunidad ACE Atlassian para Asunción, Paraguay. Hola Sergio González, qué bueno verte después de tantísimo tiempo. ¿Cómo está, maestro? ¿Estás muy bien? Sí, la verdad, de aprendizaje en estos últimos años diría que el Nagio está más vigente que nunca. ¿En serio? Ok. Sí, Eso termina siendo sorpresa porque sinceramente cuando uno empieza a ver acerca de DevOps, no están Nagios en la lista de las prioridades realmente. Siempre vamos a estar viendo que siempre comienza con Kubernetes. Eso digamos que sería el primer elemento tecnológico que entra en la parte de voz. Después hablamos de Git, después hablamos de algún tipo de pipeline, hablamos de Jenkins, hablamos de Grafana, hablamos de Prometheus, y parecería ser que Nagios está obsoleto por lo menos cuando uno empieza a hablar acerca de las tecnologías modernas de voz. Pero tu experiencia está diciendo lo contrario y me gustaría conocer un poco más al respecto realmente, porque todavía hoy encuentro muchos nagios en las empresas y no sé si es algo heredado o es algo que va a permanecer como una tecnología prometedora y vigente aún cuando nosotros estamos hablando de una evolución tecnológica hacia la nube, hacia tecnologías basadas en microservicios, hacia observabilidad en general. Entonces, ¿cuál es tu visión acerca de Nagios hacia el futuro? bueno, acerca del futuro, veo que tiene mucha competencia con otra herramienta también muy parecida que es Savix, ¿verdad? Ujú. En entornos on-premise diría que se usa mucho todavía Nagios. Y en mi experiencia veo algo más, Iván, como bien lo dijiste, algo como más heredado, algo que ya estuvo y se sigue utilizando, tratando de agregarles nuevas tecnologías como la automatización, por ejemplo, tratarlo de mejorarlo de esa manera, ¿verdad? Ok, entonces podemos decir larga vida al Nagios todavía. Todavía sí, diría que Ok, sí. buenísimo. Gracias, Sergio, por acompañarnos y vamos a trabajar en conjunto para una siguiente presentación relacionada a DevOps. Y vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, donde vamos a hablar acerca de la gestión de alertas como código. Y vamos a trabajar con una integración de distintas herramientas. Siempre que hago una presentación me gusta mostrar un diagrama conceptual de lo que vamos a estar viendo para que se pueda comprender cuando existen muchas tecnologías interrelacionadas para proporcionar una solución. Y este es el caso de esta sesión. Entonces, vamos a ver cuáles son estas tecnologías con las cuales vamos a trabajar. Y creo que parte de las habilidades que tiene que tener una persona que va a trabajar dentro de una organización que está incorporando prácticas ágiles y una cultura DevOps es saber integrar distintas herramientas. Y creo que la gran característica de las herramientas modernas es su capacidad de integración entre sí. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un ingeniero DevOps, que hoy DevOps, más que una filosofía cultural, terminó siendo o una práctica o un rol, lo cual no estoy completamente de acuerdo, pero tampoco estoy completamente en desacuerdo. Podríamos decir de que tenemos distintos niveles de comprensión de lo que sería el término DevOps. Pero para aquellas personas que están avanzando hacia una carrera relacionada a lo que sería la cultura DevOps, poder o tener la habilidad de integrar muchas herramientas para proporcionar una solución sería una de las características que debería saber demostrar esa persona. Entonces, en este escenario, nosotros vamos a integrar Nagios, Jira Service Management, Bitbucket y Ansible. Nagios nos va a dar el componente de detección y envío de alertas hacia nuestra herramienta de gestión de alertas que es Jira Service Management. Jira Service Management nos va a proporcionar la recepción de alertas y la automatización.
Un componente sumamente importante de toda esta tecnología o este conjunto de tecnologías es la parte de automatización. Jira Service Management va a estar integrado con Bitbucket, que es un repositorio de código fuente que sería equivalente a GitLab, GitHub o Azure DevOps para quienes conocen esas tecnologías y no están familiarizadas con Bitbucket. Y así como esas tecnologías proporcionan sus herramientas de CI/CD o sus pipelines de CI/CD, Bitbucket también tiene sus propios pipelines de CI/CD. Y eso nos proporciona Bitbucket. Y luego tenemos Ansible, que es una herramienta de automatización que nos permite realizar distintos tipos de actividades de manera automatizada hacia los equipos, ya sean Windows, Linux o cualquier otro dispositivo compatible para los cuales nosotros tengamos algún tipo de módulo dentro de Ansible. La combinación de todas estas tecnologías es lo que nos va a proporcionar la solución del día. Una de las habilidades importantes de nuestros ingenieros de DevOps es que puedan integrar distintas herramientas. ¿Cómo van a funcionar estas herramientas? Nosotros tenemos para esta demostración preparado un entorno 100% en la nube. Todo está en la nube. Tenemos en Amazon un par de equipos. Uno de estos equipos tiene el Nagios, el cual va a estar realizando el monitoreo de otro equipo que tiene un servidor web y el servicio de lo que es la sincronización de hora con Chronic, que es básicamente un cliente NTP. Cuando nosotros detectamos una alerta o un fallo en este servicio, Nagios va a reportar esta alerta, este fallo, a Jira Service Management. Jira Service Management, a su vez, va a construir o generar una alerta y esta alerta nosotras la vamos a recibir, digamos, por cualquier medio que nosotros tengamos establecido, que puede ser directamente por las notificaciones de Jira, podría ser a través de un mensaje en Teams, en Slack o en la propia aplicación móvil de Jira. Una vez que nosotros recibimos la alerta o se creó este ticket o actividad de tipo alerta, nosotros vamos a poder tener la oportunidad de aprobar la realización de acciones automáticas por nuestro pipeline de Bitbucket para resolver la alerta. Cuando nosotros aprobamos la automatización de Jira, va a conectarse y va a disparar un pipeline de Bitbucket, el cual va a ejecutar a través de Docker un playbook de Ansible que está dentro de nuestro repositorio de Git en Bitbucket. Ese playbook de Ansible va a ejecutar acciones para restablecer el servicio. Una vez restablecido el servicio, esto va a ser detectado por Nagios. Nagios va a informar nuevamente a Jira Service Management que el servicio está restablecido y la alerta se va a marcar automáticamente como resuelta. Además de esto, nosotros vamos a tener una integración con la gestión de cambios de Jira Service Management para poder indicar de que se realizó una acción con la modificación de este servicio. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja de hacer con Jira Service Management y la automatización de Ansible? Lo que nosotros tenemos con Ansible es idempotencia. Eso quiere decir que cuando nosotros ejecutamos un playbook de Ansible, nosotros vamos a obtener un resultado independientemente de la cantidad de veces que se ejecute una acción. Eso quiere decir, por ejemplo, de que si nosotros tenemos que hacer acciones para restablecer un servicio, como verificar si el servicio está activo y si está activo, simplemente ignorar y no hacer nada, pero si está inactivo, realizar las acciones correctivas para poder iniciar el servicio o restablecer el servicio. Independientemente de cuántas veces se ejecute esta acción, el resultado va a ser de que el servicio debe mantenerse activo. Entonces, la idempotencia es una de las características principales de Ansible. Por otro lado, tenemos la seguridad.
que a nosotros nos permite Ansible separar la parte de credenciales y tener un registro de auditoría de todo lo que se realiza a través de Ansible. Por otra parte, tenemos la escalabilidad, que si nosotros tenemos que aplicar la misma acción a un conjunto de servidores con los playbooks de Ansible, nosotros podemos hacer una acción de manera masiva. Y finalmente tenemos todo lo relacionado a trazabilidad y registro, por lo que Ansible genera logs detallados de cada paso que ejecuta en el playbook. Entonces, estas son ventajas en comparación con tener scripts que hacen el restablecimiento individual para un servicio si es que nosotros trabajamos, por ejemplo, con Nagios y su nativa ejecución de scripts personalizados. Por lo tanto, usar Ansible aporta seguridad, consistencia, trazabilidad y buenas prácticas para la gestión de las alertas. Vamos a ver una demostración en vivo y espero que nuestra demostración en vivo funcione mejor que la de nuestro robotcito que tuvo un pequeño accidente durante su presentación. Vamos a esta demostración. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien, aquí tenemos nuestras instancias de Amazon en la nube S2, donde podemos ver de que tenemos a nuestro Nagios y a nuestro servidor web 1. Aquí tenemos el Nagios que está monitoreando a su propio servidor de Nagios y tenemos al servidor web 1 siendo monitoreado con los servicios de HTTP y el cron. Lo que vamos a hacer es provocar un fallo aquí en cron intencional y vamos a ver el flujo de trabajo de cómo esto funciona integrando las distintas herramientas. Entonces, aquí estoy conectado al servidor web. Aquí verificamos el estado de nuestro servicio en el servidor, lo cual representa lo mismo que estamos viendo aquí. El servicio está corriendo activamente. Aquí están los procesos y vamos a detener este servicio. Aquí me indica que fue desactivado de manera exitosa. Vamos a esperar un segundito a que el Nagios verifique y haga su chequeo del servicio nuevamente. Bien, el Nagios ya comprobó de que tenemos una situación con el servicio, el cron, en nuestro servidor nos está marcando como crítica y a partir de aquí comienza nuestro flujo de trabajo. Una vez que el Nagios detectó al servicio como crítico, se va a realizar la notificación correspondiente al Jira Service Manager. Entonces vamos a ingresar al Jira Service Management y dentro del Jira Service Management aquí tenemos este proyecto que es de tipo ITSM o de Jira Service Management en sí. Y aquí podemos ver el ticket que se generó indicando un problema con el servicio de Chronic y vamos a ingresar a los detalles de esta alerta en realidad. Y aquí vemos el resumen de la alerta, dice un problema con el servicio Chronic. Aquí está el servicio, el servidor web, las direcciones IP, el estado del servicio. Y aquí vemos un flujo de trabajo asociado a esta alerta. ¿Sí? Tenemos un flujo de trabajo sumamente sencillo, donde el tipo de actividad es alerta. Entonces, el tipo de actividad alerta nos proporciona este flujo de trabajo, que es bien sencillo y que tiene un paso de aprobación. Entonces, yo al ser notificado de esta alerta, lo que voy a hacer es decidir si quiero o no quiero que se realice la intervención automática de la solución de esta alerta. Suponiendo de que yo estoy con el dispositivo móvil, recibí la alerta, voy a ingresar a mi aplicación de Jira en el móvil, voy a decir que quiero aprobar la resolución automática de esta alerta. Cuando nosotros aprobamos la resolución automática de la alerta, se va a disparar una automatización de Jira. Y vamos a ver aquí la regla de automatización que efectuó una acción con el resultado correcto. ¿Cuál fue
esa acción, lanzar un pipeline de Bitbucket con Ansible. Si nosotros nos vamos aquí a nuestro repositorio dentro de Bitbucket, vamos a ver que tenemos los pipelines de Ansible, y aquí estamos viendo de que este pipeline fue lanzado por nuestro amigo Robotcito dentro de Jira. Si visualizamos aquí la ejecución del pipeline, vamos a ver de que el pipeline lo que hace es lanzar un playbook de Ansible. Y podemos ver de que el playbook ejecutó correctamente una acción en el equipo, resultado correcto, y realizó un cambio. Eso quiere decir de que lo que antes estaba en un estado, actualmente está en otro estado. Significa que Chronic, que anteriormente no estaba funcional, con el playbook de Ansible se realizó un cambio y probablemente el estado ya haya cambiado también. Entonces vamos a regresar al Nagios, a visualizar cómo está nuestro estado. Vamos a darle unos segunditos. Ahora el Chronic ya se encuentra en un estado correcto y vamos a regresar al Jira Service Management nuevamente. Y aquí podemos ver de que nuestro ticket de alerta ya se encuentra en estado resuelto. Una vez que nosotros aprobamos la resolución de esta alerta y se ejecutó la automatización por detrás, además vamos a tener la integración con la gestión de cambios. Entonces, si yo ingreso a la sección de gestión de cambios y vamos a ver la parte de cambios cerrados, nosotros aquí vamos a ver un ticket de tipo cambio que ya también se encuentra resuelto, realizado por la automatización de Jira. Voy a ingresar a ver los detalles de este cambio. Lo que nosotros vemos es que tenemos un despliegue, que es el número 53, que corresponde con la ejecución número 53 de este pipeline en Bitbucket dentro de nuestro proyecto de Ansible. Entonces, aquí nosotros podemos ver, además, tener la trazabilidad a nivel de gestión de cambios, de algún cambio que se haya realizado a través de alguna de las reglas de automatización que nosotros tengamos o algunos de los playbooks que tenemos dentro de el Bitbucket. Si nosotros verificamos aquí nuestro código, básicamente es muy sencillo lo que tenemos registrado dentro de Ansible en Bitbucket para esta ejecución. Por supuesto, esto es a modo de demostración de la posibilidad que hay de integrar Ansible con Bitbucket, con Jira y con herramientas o servidores, ya sean cloud o on-premises. Pero digamos que esto ya está limitado por la creatividad de los administradores o los ingenieros nuevos. Entonces tenemos aquí nuestro inventario de Ansible, que indica cuáles son los servidores en los que nosotros potencialmente podemos ir ejecutando las acciones. Tenemos el Bitbucket Pipeline, el YAML, que tiene la descripción de qué es lo que va a realizarse a cada vez que se ejecuta el pipeline que nosotros vimos aquí. Cada vez que se ejecuta el pipeline a través de Ansible, lo que va a hacer es correr las acciones que están definidas aquí en el archivo de configuración del pipeline de Bitbucket. Y luego tenemos el archivo YAML con el playbook de Ansible, que en este caso es sumamente sencillo. Lo que hace es hacer un reinicio del servicio chronic si es que nosotros así lo autorizamos. Ahora, este modelo o este escenario es bastante simple en relación a lo que hace. De vuelta, para mí era más importante mostrar lo que es el potencial de la integración de estas herramientas en sí y no la acción que realiza. Si nosotros pensamos en otros tipos de acciones que nosotros podríamos realizar a través de esto, que sean, digamos, más peligrosas, si se quiere decir de alguna manera, en la cual realmente requeriría de una aprobación manual, nosotros, por ejemplo, podríamos tener un script de monitoreo dentro de los servidores que haga
la verificación de la disponibilidad de actualizaciones de seguridad. Entonces, el Nagios podría hacer controles periódicos de si existen o no actualizaciones de seguridad. Mientras no exista actualizaciones de seguridad, nosotros vamos a recibir de que esto está ok en el servidor. Si es que se requieren actualizaciones de seguridad, nosotros vamos a marcarlo como critical, por ejemplo. Y desde ahí iniciaría nuestro ciclo. Como está marcado como critical, eso registraría una alerta en Jira Service Management. Dentro de la alerta de Jira Service Management, nosotros tendríamos la posibilidad de aceptar o rechazar la ejecución de esa tarea automática. Si nosotros aceptamos la ejecución de la tarea automática, se generará un ticket de cambio y además se realizará vía Ansible la ejecución de la actualización de los paquetes que tienen riesgo de seguridad. Y una vez finalizada la actualización de los paquetes, nosotros tendríamos también finalizado el cambio en Jira Service Manager. Bien, aquí. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que vimos? Vimos Ansible, Jira Service Management, automatización, Bitbucket y los playbooks de Ansible. ¿Cómo se conectó Bitbucket a la instancia S2 en Amazon? Vía SSH. Cuando nosotros conectamos o tenemos las configuraciones de los repositorios, nosotros podemos definir aquí, dentro del Bitbucket, claves de SSH. Y con estas claves nosotros podemos tener acceso a nuestras instancias S2 vía SSH para ejecutar los comandos de Ansible. Y así también podemos tener una serie de variables que nosotros podemos establecer aquí para ir construyendo pipelines que sean más dinámicos. ¿Cómo ejecutamos el pipeline de Bitbucket? Lo hacemos a través de unos tokens de acceso que nosotros activamos aquí en la sección de tokens del repositorio. Y este token de acceso es lo que nosotros agregamos aquí en nuestra regla de automatización. Entonces, dentro de la regla, yo tengo aquí una petición a la API de Bitbucket para realizar las automatizaciones o ejecutar estas automatizaciones vía la REST API. Y aquí en la sección de Authorization, nosotros vamos a agregar las claves de acceso que definimos aquí en el Bitbucket. Entonces, los componentes que nosotros tenemos para poder ejecutar un playbook vía pipeline de Ansible, un playbook de Ansible vía pipeline de Bitbucket es tener el playbook de Ansible dentro de nuestro repo, en nuestro repo configurar un token de acceso, utilizar la API de Bitbucket con el token de acceso para ejecutar el pipeline y nuestro pipeline tendría que utilizar conexiones a través de SSH hacia los servidores que van a ser los que van a ser impactados por los scripts, por el pipeline, por el playbook de Ansible. Y dentro del playbook de Ansible, aquí tenemos nuestra conexión. Ansible Playbook, conexión a los hosts del inventario. Y aquí tenemos nuestra conexión que dice que será vía SSH con el usuario EC2 User o S2 User. Bien. Si nosotros visualizamos aquí, vimos ya la parte de pipeline. En el Ansible CSG, nosotros tenemos que establecer el host checking of false para evitar de que nosotros tengamos esta pregunta o confirmación acerca de la clave del servidor, lo cual impediría la ejecución de nuestros scripts de manera automática. Entonces, resumiendo, los componentes más importantes son que dentro de Ansible, dentro del proyecto de Bitbucket, en este caso llamado Ansible, tenemos definido un pipeline
donde el pipeline ejecuta el playbook de Ansible. Dentro del proyecto tenemos el playbook de Ansible que va a ser ejecutado y este playbook de Ansible es ejecutado en los servidores remotos a través de SSH, donde yo tengo definida la clave SSH en la sección de configuración de mi repo con SSH keys. Para poder lanzar el pipeline de manera remota con la automatización de Jira, necesito un token de acceso. Cuando nosotros visualizamos también el pipeline de Bitbucket, nosotros vemos aquí esta sección. Y en el diagrama, cuando yo le mostraba de que esto utiliza Docker, básicamente aquí, en esta sección, le estamos indicando cuál es la imagen de Docker que vamos a utilizar para la ejecución de nuestros comandos durante el corrido de la ejecución de nuestro pipeline. Entonces, también debemos considerar de que nuestra imagen de Docker tiene que tener los comandos requeridos para, o los paquetes de aplicaciones requeridos para ejecutar los comandos. En este caso en particular es el Ansible, y como Ansible depende enteramente de Python, esta sería nuestra imagen a ser descargada cuando nosotros ejecutamos este pipeline. Vi una pregunta aquí en el chat, voy a revisar un poquitito, que decía Jeremías. Hola Jeremías, ¿cómo estás? La alerta enviada por Nagios llegó a Jira Service Management a través de alerts de Opsgenie. Sí, Opsgenie ya no existe hoy día como un producto. Lo que antes teníamos como Opsgenie hoy día se llama operaciones. Si nosotros nos vamos aquí a Jira, antes Opsgenie era un producto por separado, hoy día se llama integrado operaciones. Entonces, Jira Service Management tiene una sección de operaciones. Voy a regresar aquí al proyecto de Jira Service Management. Y aquí en un proyecto de Jira Service Management, nosotros tenemos esta sección que se llama operaciones. ¿Qué nosotros vemos aquí en la parte de operaciones? La gestión de cambios con el calendario de cambios. Vemos los servicios que nosotros tenemos definidos, a los cuales nosotros podemos referenciar cuando registramos un cambio o cuando registramos un incidente. Tenemos la sección de alertas, que es lo que justamente Jeremías está preguntando. Aquí están las alertas y aquí podemos ver todas las alertas que fueron recibidas. Y cuando nosotros tenemos configurada la parte de guardia, nosotros podemos tener un esquema de guardias rotativas para que las alertas sean atendidas por la persona correcta, dependiendo de el horario que nosotros hayamos establecido y dependemos de la frecuencia de rotación. Por ejemplo, nosotros trabajamos con bastantes clientes, los cuales tienen servicios 7x24, pero no tienen un NOC de monitoreo 7x24. Para ese tipo de escenarios, lo que es las guardias rotativas de operaciones de Jira es sumamente fundamental y útil. Con las operaciones con la planificación de guardias en operaciones de Jira, nosotros podemos establecer un esquema de guardias rotativas. Y en este esquema de guardias rotativas, nosotros podemos definir quiénes son las personas que van a estar de guardia y por cuánto tiempo van a estar de guardia. Esta rotación podría ser, por ejemplo, una rotación semanal, bisemanal, mensual del periodo que yo quiera. De tal manera a que tengamos cobertura de respuesta cuando se genera una alerta. ¿Cuál es uno de los problemas que típicamente ocurre? De que cuando ocurre una alerta siempre se le llama a la misma persona. Entonces esa persona nunca descansa, nunca se puede tomar unas vacaciones, nunca puede estar en un evento con tranquilidad. Cuando nosotros tenemos un esquema de guardias rotativas, nosotros podemos dar esa garantía de descanso y desconexión a las personas. Primer punto. Segundo, aquí también tenemos un acuerdo de nivel de servicio, si queremos decirlo así, o una política de escalamiento, en la cual cuando se detecta la alerta, se va a notificar a la persona que está de guardia.
Si es que esa persona no responde a la alerta, a los 5 minutos vamos a notificar automáticamente al siguiente usuario que estaría de guardia. Si este siguiente usuario, vamos a hablar el caso de Sergio y yo, por ejemplo. Si Sergio estaba de guardia, Sergio recibió la notificación de la alerta, pero Sergio no respondió, a los 5 minutos me va a notificar a mí que soy la siguiente persona que estaría dentro del esquema de guardia rotativo. Si yo tampoco respondo a la alerta, se va a notificar a todos los miembros dentro del esquema de guardia rotativo. Y yo puedo ir agregando políticas de escalamiento para que si no se responde, notifique al jefe, al gerente, a como quiera yo establecer estas políticas de guardia rotativa. Entonces, además de que está integrado con herramientas de monitoreo de comandagios, las alertas nos dan esta capacidad de establecer guardias para la respuesta de esas alertas. Ahora, responder a alertas, si yo tengo un sistema automatizado como el que les mostré, no sería mayormente inconveniente, excepto que probablemente si son horas de la madrugada, voy a tener que estar atento para ser consciente en la decisión de si es que apruebo o no la ejecución automática. Ahora, volviendo un poquitito a la parte de operaciones, yo puedo hacer clic donde dice operaciones y luego configuración general. Y aquí voy a la administración de Jira en la sección de operaciones. Y cuando nosotros venimos aquí, en el panel lateral izquierdo, vamos a encontrar la sección que dice integraciones. Y dentro de la sección integraciones tenemos aquí al Nagios. Y si hacemos clic en la integración de Nagios, aquí nos va a indicar una clave de API para acceder a esta integración. Toda integración entre plataformas modernas, ya sea Bitbucket, Jira y cualquier otra herramienta cloud que nosotros tengamos, normalmente lo vamos a hacer a través de APIs y de claves de API. Entonces aquí me está mostrando la clave de API que yo tengo que utilizar para conectarme a esta integración. Y luego aquí me dan las instrucciones para hacer la instalación del plugin en Nagios. El plugin de Jira Service Management en Nagios. Entonces, si yo hago clic aquí en la parte de este repositorio, me va a llevar a la sección de integraciones y podemos ver de que hay integraciones con otros. Justamente Sergio había mencionado al inicio de los competidores que hay. Y aquí tenemos a uno de ellos. Y aquí podemos buscar aquí tenemos Jira Service Management y este sería el plugin que nosotros tenemos que instalar. Entonces aquí están las instrucciones de integración. Una vez que cuento con esa integración, las alertas generadas en Nagios van a ser enviadas aquí a la sección de alertas del Jira Service Manager. Y una vez que se recibieron las alertas, estas alertas se pueden convertir en tickets de Jira Service Management para tener un flujo de trabajo, así como les había mostrado. Se pueden notificar a quienes están de guardia para que respondan las alertas. Y si estoy en el plan premium, no solamente puedo tener las notificaciones vía correo o vía push de la aplicación de Jira, sino que operaciones de Jira nos puede hacer llamadas telefónicas. Entonces, si se detecta una alerta a la persona que está de guardia, operaciones de Jira va a realizar una, si así yo lo configuro, llamada telefónica. ¿Por qué? Porque las alertas funcionan bien cuando yo estoy despierto, pero cuando estoy durmiendo, una alerta vía SMS, vía correo o vía notificación push probablemente no sea suficiente. Entonces, las llamadas telefónicas para esos casos pueden ser muy útiles para responder a las alertas. Bien, resumiendo un poquitito, vimos que nosotros podemos integrar el Nagios con el Jira Service Management, que Jira Service Management, cuando recibe una alerta del Nagios, va a crear un ticket con la descripción de la alerta. En ese momento las personas que están de respuesta van a recibir una notificación
El ticket tiene un flujo de trabajo. El flujo de trabajo tiene un paso de aprobación. Si nosotros aprobamos a través de la automatización, vamos a lanzar un pipeline de Bitbucket. El pipeline de Bitbucket va a ejecutar playbooks de Ansible. Estos playbooks pueden ser desarrollados con la creatividad que aquellos ingenieros de DevOps lo consideren. El playbook va a restablecer, se espera, el servicio o va a reaccionar ante la alerta. Una vez restablecida la alerta, cuando Nagios muestra de que todo está funcionando correctamente, va a notificar nuevamente al Jira para que nosotros podamos visualizar de que eso se pasó para resuelto. Y además vamos a tener una integración con la gestión de cambios para dejar un registro de que tuvimos un cambio realizado por automatización. Bien, gracias, damas y caballeros, por estar presentes el día de hoy. Nos encontraremos oportunamente en una siguiente sesión de la comunidad ACE de Paraguay. Nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Hasta la próxima.